¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos aquí? Aquí estamos de vuelta por el canal, mis niños. Y lo que les traigo hoy es un poquitito más, bueno, un poquitito más no, yo creo que ya la información que nos faltaba, esa sexta facción, cuál iba a ser CAERLEON, iba a ser otra nueva, qué recompensas nos trae, todo y eso está en este vídeo. Confirmamos, CAERLEON se convierte en la sexta facción, pero no de la manera que creemos. No va a funcionar tal y como creemos, ¿vale, chicos? ¿Qué va a pasar con esta facción? Básicamente es la facción de los tryhard, de los veteranos, de los soldados de pelo en pecho, ¿entienden a lo que me refiero? ¿Por qué? Porque que yo esté faccionado de CAERLEON no significa que tú, al estar faccionado de CAERLEON, vayamos a ser equipo. Yo, faccionado de CAERLEON, versus tú, que estás faccionado de CAERLEON, nos podríamos pegar también, aparte de con todas las facciones y con todo el mundo, porque estamos en zona roja. Una auténtica locura. Les comento al final del vídeo. Vamos a ver un poquitito lo que nos cuenta el Capi Miseria. ¡Dios! ¡Lo que te viene! ¡Dios! Estoy motivadísimo. Hello and welcome to Hello, cabezón. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te quiero, joder? ¿Cómo te quiero, tío? Vamos. Online Dev Talk. Today will be the final video in our series on the new faction warfare system coming to Albion Online in the Call to Arms update. Okay. If you haven't seen the previous two videos, I recommend you follow the link Sí, sí lo vi, and watch those first. In this video, I want to introduce an all-new faction coming to the fight, Dámelo, CAERLEON, qué guapo. their unique gameplay style, and introduce the new rewards you can earn by fighting under their banner. Evidentemente la montura de batalla de CAERLEON. Who are they? Well, after the fall of the CAERLEON portal and the city's resulting decline, CAERLEON has become a bandit's nest in which the black market trader, rogues and mercenaries thrive. Now, the Council of CAERLEON has decided to join the war between the cities and profit of the situation. To represent this development, we've reworked the layout and massively improved the graphics of the city. And of course, we've made room for the stabbed marked rework a CAERLEON tavern, which is the enlistment building for the CAERLEON faction. Here, mercenary captain Henry Cutter recruits ruthless souls to fight against the other cities. Almas despiadadas, ahí voy yo. Joining CAERLEON means you are joining a brotherhood of bandits and thieves. Fighting under the CAERLEON banner allows you to engage the other factions without fear of reputation loss. All is fair in war after all. But there is no honor. Aquí está lo que les digo yo, pero no hay honor entre ladrones. También podrás atacar y ser atacado por otros jugadores de CAERLEON. ¡Eso está guapísimo! ¡La traición, hermano! You will also be able to engage and be engaged by other players in the CAERLEON faction as well. You can capture other factions' outposts and regions as usual, but instead of generating value over time, these turn into bandit camps, which generate no defensive value for your faction. Instead, players will make a great profit plundering outposts and regions. Vale. Qué guapo, vale. Dice, chicos, como en las otras facciones, tú cuando capturas un punto te da una serie de puntos para, o sea, un punto defensivo, coges la frontera, o sea, cogerías la frontera y te daría una serie de puntos para tu facción. Pero en CAERLEON no. En CAERLEON no. Básicamente, tú y tu grupo de colegas que vayáis a hacer eso, sois los beneficiados. La recompensa va a ser directa para ustedes, los puntos solo para ustedes, ya que CAERLEON es una facción de bandidos y malandros, como se dice por ahí. ¡Wow! As they don't have to share any captured points with the rest of their faction. However, they will always need to be on the lookout for betrayal at the hands of their so-called friends. Should one group become too dominant, the others will have to put a stop to it if they want to have any. Si hay algún grupo de CAERLEON que está muy fuerte, habrá que darle casa, ¿no? With this playstyle, CAERLEON offers unique gameplay for veteran players looking for a very dynamic and open, full loot PvP environment. Claro que sí, tío, full PvP, además que es en CAERLEON. Voy a estar ahí. So what makes playing for CAERLEON worth the risks? Well, part of it is the appeal of living free under your own banner. Claro que sí, vivir libre, cabrón. ¡La recompensa, tío! La nueva capa, una nueva capa. Una nueva capa que, por cierto, se ha estado hablando que te resetea la Q. O sea, una capa que el efecto es que puedas tirar la Q nuevamente. You can spend your points to buy a CAERLEON Grey Wolf pup or a CAERLEON Grey Wolf Elite pup. Those can be grown into a Tier 5 CAERLEON Grey Wolf or into a Tier 8 CAERLEON Elite Grey Wolf, respectively. This elite Grey Wolf can use its Hunter's Mark ability to mark an enemy
who will then leave behind a trail of marks every ¡LOL! Para ganque... ¡LOL! ¡Está guapísima! few seconds. When the direwolf collects these marks, it gains movement speed Y based on gana the health of the velocidad. enemy targeted. A wounded target will spur the direwolf to higher speeds than an unwounded target. It's fact. Lo acaban de leer. O sea, como una especie de que si hieres a la montura empieza a ganar más velocidad. La gana igual, pero más si tus compañeros le están pegando. ¡Qué locura! Ability Spite will dismount the rider and grants a damage reflection aura to nearby allies. ¡LOL! This ability can only be used while flagged Un for the refleje en Caerleon área. faction, however, and it only affects Caerleon players in your party. In addition to these awesome new faction Vale, y solo afecta a la gente flagueada de CAERLEON que esté en tu party. Muy bien. Caerleon players can also purchase crests to craft a Caerleon faction cape, ¡Dios! La capa de CAERLEON está tremenda. which has a powerful passive ability to reset your first slot Lo dicho, cooldowns, cabrón. allowing you to double Ahí cast está, your Q para ability. castear de nuevo la Q de mierda. Trade missions have also been made available for the Caerleon Corazones faction, de... and running these to and from Corazones de Caerleon will be Caerleon. more profitable than running them in the yellow zone between the other cities. Getting knocked down will now also cause you to fail these missions, however. Claro. O sea, Finally, the Caerleon muere, faction muere. NPCs are responsible for the recurring bandit assault events in the vale, red el zone. evento en zona roja que In decían. irregular intervals Se llama throughout the- asalto bandido. En intervalos irregulares a lo largo del día, las facciones perderán el control de los puestos avanzados y regiones por la cara. Vale, por la cara. day, factions will lose Vale, control los pierden of por la all cara y- outposts and regions in the red zone, and these outposts will be taken over by bandits. Recapturarlos es una prioridad, vale, eso es para las Is a otras top facciones. priority, as there will be massive rewards paid out to players in the faction which holds the most regions at the end of the event timer. Efectivamente, Although ok. Caerleon players cannot participate in this event as a faction, they can certainly use the Russia faction players into the red zone, Claro. delaying Claro, porque empezarán a venir en masa y tú ahí ambushes and flyado de plenty of CAERLEON a action-packed reventarlo. full loot PvP. And with this, we conclude our look at the all-new faction warfare system. Wow, el Albion evento me parece un Online poco in the mierda, la upcoming verdad. Call to Arms Un poco update. mierda, simplemente es como un llamamiento ahí cuando capturan los puestos a que la gente faccionada salga a zona roja nuevamente a recapturarlos. Me parece un poco mierder por criticar algo del vídeo, pero es que me parece fascinante la capa, todo, una auténtica locura. ¿Cómo? Or will you be proudly flying the banner of another city? We can't wait to find out which faction will bring forth the mightiest heroes and are really looking forward to joining the battle ourselves. Call to Arms will be released in mid-March. A mediados de In the marzo, meantime, ¿viste? Stay tuned for our next Dev Talk. Lo dicho, que lo hablé con los chicos, con Tabernero y demás, me decían que era para el principio de marzo y le dije, no, ya me conozco Albion Online y eso va a ser a mediados finales mínimo de marzo. Y si me apura, abril. Where we explore the other key features in this exciting new update for Albion Online. Al menos nos dan una fecha aproximada. Al menos eso. Chicos, me quedo hiper mega hypeado con esta... ¡Puta locura, joder! Vamos a leer un poquitito más antes de irnos, chicos. Por aquí vemos que nos ponen la charlita de Sandbox. Y quiero leerles por aquí el resumen de por qué vale la pena CAERLEON. Esto, ¿qué hace que CAERLEON valga la pena? Vale. Además del atractivo de vivir libre bajo tu propio estandarte, que puedes incluso matar a tus compañeros de facción, CAERLEON ofrece recompensas de facciones únicas. Los lobos del tier 5 y del tier 8, que se pueden convertir en lobo gris y el lobo gris élite. Al igual que también la montura de facción de élite, el lobo gris de élite, que tiene dos habilidades, la que vimos del Reflect y la de la marca para gankear, que está de puta madre. Los jugadores de CAERLEON también pueden comprar ornamentos para crear capas de la facción de CAERLEON. Y además añaden misiones de corazón, nuevas rutas. Brutal. El evento, me parece que lo del asalto de los bandidos, pónganme ustedes cómo lo podrían haber mejorado. La verdad que me da un poquito de pena que sea un poco mierder, pero no todo puede ser épico, Pero de resto creo que es una maldita locura lo que quieren hacer, Una maldita locura, chicos. Aquí vemos también cómo nos hacen un pequeño resumen, hacen un reward a CAERLEON.
me parece una auténtica locura. Chicos, dejando el vídeo por aquí, pónganme en los comentarios vuestra opinión para saber qué opinan de esta facción llamada CAERLEON, que la verdad que me parece flipante. Y lo dicho, un likeazo y les espero en los directos diarios que lo tienen en la descripción, y además creo que subiré otro vídeo mañanita, ¿vale? Bueno, creo no, confirmo. Se viene vídeo mañanita de la nueva, de la resolución que utilizo yo para jugar competitivamente, ¿vale? Un besito, lo dicho, espero que les haya gustado y nos vemos en los directos diarios en la descripción. Chao, chao.